estás? Muy buenas noches. Eh, Déjenme saber si también pueden escuchar a Fabián en este momento. Lo estamos leyendo aquí en los comentarios. Hola, buenas noches con todos. Un gusto estar compartiendo esta tarde, esta noche, un poquito de lo que va a ser el curso de electromovilidad organizado por el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Gustoso, como les decía, de saludarles, de adelantarles un poquito, abrirles un poquito más la mente, un poquito más la idea de lo que vamos a tratar, de lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender, sobre todo en el tema de los vehículos eléctricos. Sé que ya muchos compañeros también tuvieron su presentación las semanas anteriores. Felicitarles también, es un orgullo compartir escenarios, se podría decir, con grandes instructores. Me siento pues muy agradecido de la invitación y vamos a dar de todo, ¿no? De nuestra parte, compartirles todo lo que sabemos, todos los procedimientos que hemos encontrado, todos los procedimientos que hemos ido aplicando en el tema de reparación y diagnóstico de vehículos eléctricos para que nuestros alumnos pues se lleven la mejor de las capacitaciones. Sí, tal cual, Fabián. Esa fue pues una excelente introducción y sin dejarles de esperar más a las personas, les mandamos un fuerte saludo, les damos la bienvenida y pues arrancamos, Fabián. Cuéntanos qué tenemos preparado para esta unidad 5 de los sistemas de carga. Claro, bueno, en sistemas de carga vamos a analizar qué tipos, qué estrategias está realizando o qué componentes necesitamos para que el vehículo haga todo el proceso de carga. Vamos a conocer, por ejemplo, niveles de carga en los distintos vehículos. Hay niveles, hay procedimientos, hay grupos de cargadores, que se los puede llamar así, en los que tenemos que familiarizarnos, saber qué tipo de cargador, qué tipo de energía, qué velocidades podemos cargar uno u otro auto, que va a ser parte del diagnóstico del día a día. Hay muchos casos que hemos tenido acá que normalmente le culpan al sistema de carga, porque el vehículo perdió autonomía, perdió los alcances que tenía inicialmente, y hay que saber diferenciarse. El problema es la administración de la energía, la administración de la carga, el problema de baterías que nos pueden estar ocasionando que se baje esa autonomía en función de varios parámetros. Entonces, la idea del curso es enseñarle todo esto al alumno, que sepa cómo funcionan los sistemas, para que sepa discernir por dónde puede estar el problema, tal cual como sucede hoy por hoy en los vehículos de inyección a gasolina, ¿no? Uno aprende todos los sistemas de inyección indirecta, sistemas turboalimentados, de computadoras, reparaciones, programaciones, etcétera. Y con todo ese conocimiento, el técnico va a estar listo para poder discernir el momento de una falla, por dónde va, si es una falla mecánica, si es una falla eléctrica, si es electrónica, si es algún componente o algún elemento está desencadenando más problemas para que ese motor a gasolina tenga una falla. Lo mismo pasa con los sistemas de los vehículos eléctricos. Cualquier componente que esté fuera de rango, que una de las computadoras monitoree que algo está pasando, va a suspender algunas funciones. En todo caso, en el sistema de carga, muchas veces la carga no se puede realizar, es decir, hay un módulo que controla la batería y si ese módulo ve algo que está con problemas dentro de la batería, no va a permitir por seguridad que la energía ni entre ni salga de la batería. Entonces es lo que debemos aprender a discernir como técnicos por dónde va el problema para poder hacer una Ok, correcta ok, reparación. entonces por ese lado estaríamos aprendiendo directamente pues cómo funciona este subsistema de carga para más adelante poder dar un correcto diagnóstico para cualquier problema que se tenga. Estos subsistemas tal vez también requieren de un mantenimiento. Ya, prácticamente los sistemas de los vehículos eléctricos, se podría decir, hasta cierto punto son libres de mantenimiento. ¿A qué me refiero libres de mantenimiento? Que, por ejemplo, no tenemos un vehículo a combustión, ¿no? Cambios de aceite, bandas, embragues y cosas que se van desgastando. Circuitos Realmente en los móviles, sistemas correcto. eléctricos, en realidad, el sistema eléctrico, el vehículo eléctrico, perdón, los motores son prácticamente una sola vida y en caso de una falla sí hay formas de hacer ciertas reparaciones, pero en sí un mantenimiento preventivo no lo hay como tal, o sea, porque los componentes están diseñados para que duren el mismo tiempo de lo que va a durar el auto completo. Ahora, en el tema de carga, el tema de las baterías, que es parte del sistema de carga, obviamente van a tener un ciclo de vida útil, y van a llegar a ciertos años en donde ya la autonomía obviamente va a ir reduciéndose notable
porque los componentes internos de las baterías pues se van agotando, como una batería de auto, ¿no? Una batería cualquiera, se va perdiendo electrolito en una de plomo, ¿no? Vas perdiendo electrolito, ya los daños, los números de arranques, todo que diste en esa batería, hace pues que cada 2 o 3 años te toque cambiar una batería. En las baterías de alta tensión pasa algo muy parecido, obviamente tiene más ciclos de carga y descarga de estas baterías, pero si ya tenemos un auto con 10 años, 12 años, 13 años que empiece a perder autonomía, lógicamente ya nos va a tocar hacer un cambio ahí. Ahora, en tema de baterías, sí hay mantenimientos preventivos como tal, lo que es el balance de las celdas, de pronto ya con el instructor que vean el capítulo de baterías les va a indicar que el momento que las cargas de las celdas empiezan a desbalancearse, entonces obviamente hay celdas que no van a obtener la misma carga que otras y eso afecta directamente a la autonomía del vehículo. Entonces, esos procesos de balancear estas celdas es lo que nos va a dar un poquito más de tiempo, de pronto un año más de extensión a la vida de la batería y que obviamente eso nos va a representar un buen ahorro de dinero. Ahora, como tal, mantenimiento preventivo a los sistemas de carga, no, pero sí vamos a aprender cómo funciona, qué cuidados hay que tener. Muchos de estos sistemas de carga, las wallbox que se les conoce, son sistemas que están al aire libre. Entonces, les va a llegar agua, la lluvia, etcétera. Entonces, hay que ver cómo proteger estos sistemas de carga. ¿Okay? Vienen probados para estar en el exterior, pero obviamente nosotros en el momento de la instalación también tenemos que decidir con base a un conocimiento técnico, el número de cable, por ejemplo, que vamos a utilizar en función de la distancia desde donde está el medidor de luz a donde va a estar nuestro punto de carga en nuestra casa. Todo ese tipo de cosas las vamos a aprender a hacer una buena conexión de tierra. Realmente, alguna vez hablamos del tema de la electromovilidad, decía, más que un cambio de tecnología, es un cambio de mentalidad. Ya el perfil del técnico automotriz, del ingeniero automotriz debe cambiar. Debemos conocer también la parte de electricidad de alta potencia, la parte de electricidad domiciliaria, se puede decir, porque en algunos casos que hemos tenido también fallas en sistemas de carga son porque el sistema no tiene una buena tierra, no está tomada la tierra bien hecha en la casa, en la parte de obra civil, y eso hace que el sistema no pueda hacer sus estrategias. Realmente el punto de tierra afecta todo. Todas las estrategias de carga y de conexión de los DEFs, con el cargador a bordo, etcétera, necesitan esa referencia de tierra para poder hacer esa estrategia. Es realmente un problema grave, porque te viene el vehículo con ciertos cargadores para viaje, pero cuando vas de viaje no todas las construcciones tienen esa toma tierra. Entonces obviamente se presentan los problemas que lo deja cargando toda la noche el cliente y al día siguiente quieres continuar con su viaje, pues ya el auto totalmente muerto, no cargó. Entonces son cositas que el técnico automotriz del nuevo perfil que tiene que tener debe abarcar todos esos conocimientos para enfrentarse a todos esos problemas de sistemas de cargas. Ah, perfecto, muy interesante todo lo que nos comentas. Ok, sí, el tema de la infraestructura, obviamente aquí en Sudamérica estamos un poquito frenados en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hay infraestructura ya muy bien hecha para el tema de los vehículos eléctricos. También vamos a entender y aprender esto en el curso, que no es solo el tema de las electrolineras. Una electrolinera nos va a servir como un punto de carga emergente. O sea, tengo que ir de viaje a Quito, Cuenca, y sé que la batería no me va a aguantar ese kilometraje, entonces en un punto intermedio debo parar a hacer una recarga. En este caso, si es una recarga rápida, una electrolinera, lo voy a hacer de forma emergente. Pero no es un tipo de carga que se aconseja hacer a estos vehículos todo el tiempo, sino que tengo que hacerlo en la casa, una carga realmente lenta. Mientras más lenta sea la carga que yo realice en estos vehículos, más años me va a durar la batería, porque el proceso químico que tenemos en las baterías de litio, para que salga la energía, para que entre, es prácticamente el mismo proceso. Entonces, en aceleraciones fuertes, estoy sacrificando mucho la batería. Y en cargas rápidas estoy haciendo el mismo efecto de meter la energía de manera rápida a la batería, lo que va obviamente a ocasionar temperatura, etcétera, y va a degradar rápidamente la duración de la batería. Es decir, que ¿Okay? dentro de esto las personas van a tener también que aprender a manejar sus vehículos eléctricos, o sea, necesitan un pequeño cursito de cómo mantener la vida útil de las baterías. Sí, realmente cuando uno ya se mete en la electromovilidad y maneja pues una moto, un scooter, un auto eléctrico, hay que saber manejarlo, hay que saber, uno se va acostumbrando a cuidar la batería, dices, ok,
¿Me conviene en este momento correr a toda velocidad con el auto por la ciudad o ir a una velocidad más baja y que la batería me dure de pronto todo el trayecto que está calculado? Entonces, es lo mismo que pasa en un vehículo de combustión. O sea, si yo salgo en mi vehículo, voy de viaje y corro todo el viaje, voy a toda velocidad, obviamente me como la gasolina rápidamente. Y lo mismo pasa con los eléctricos, solo que acá es más notable, ¿no? Porque tengo un punto de carga en la noche, por ejemplo, toda la noche la cargo y tengo todo el día para usar la batería. Pero si la consumo muy rápido, en medio día se me va a terminar. En el repostaje, en el vehículo de combustión, pues en 2, 3 minutos está tanqueado, mientras que en el vehículo eléctrico me va a demorar algunas horas. A excepción de que yo vaya, como les decía, a una electrolinera, en cuestión de 20 minutos tengo casi la carga completa, pero estas cargas rápidas no son aconsejables para que la batería dure muchísimos años más, ¿ok? Entonces vamos a aprender también el tema de niveles. Hay varios niveles de carga, hay varias formas de cargar. Ahí vemos una imagen en la que el auto puede tomar la energía de corriente continua directamente desde un punto de carga rápido o una electrolinera, como se le conoce, o tomar corriente alterna desde un punto doméstico, una carga doméstica, que obviamente necesitamos un cargador a bordo que va en el auto que se encarga de pasar esa corriente alterna a corriente continua y poder cargar la batería. Entonces tenemos esas dos opciones. Entre esas opciones hay niveles de carga, hay niveles o sistemas que son sin protección, realmente se utiliza tomacorrientes genéricos y el cargador o el cable, perdón, no tiene una protección como tal, sino dependemos únicamente de la estrategia tanto del cargador a bordo como de la batería. Tenemos otros niveles de carga que ya tenemos lo que se conoce como un EFC, es una fuente de alimentación para cargar estos autos. Entonces acá ya tenemos varios puntos de protección. Hay pines de la pistola de carga que le va a avisar al cargador si la pistola está bien conectada, si está asegurada. Le va a avisar a través de un ancho de pulso modulado, le va a informar cuántos amperios tiene disponible el EFC, cuánta energía vamos a poder sacar de la pared, para que haga su respectiva estrategia y decida entre el módulo de batería y cargador si aceptan o no aceptan la carga. El nivel rápido que hablaba hace un momento, que son las electrolineras. Estos niveles de carga ya son corriente continua, es decir, aquí el cargador a bordo lo único que hace es analizar qué energía le va a entrar a la batería, qué tipo de corriente, cuánto de voltaje, etcétera. Y lo que hace es abrir unos relés, conectar unos relés, permitir que la energía pase directamente a la batería porque ya nos están entregando corriente continua. Lo que no pasa en los dos niveles anteriores, que es corriente alterna, y el cargador a bordo va a tener que subir el voltaje o bajar en función de las baterías. Hay vehículos que traen baterías de 60, 80 voltios, por lo tanto tiene que primero bajar el nivel de voltaje y luego pasar la corriente continua. Entonces, en el nivel más alto, que es el nivel 3, donde ya nos entrega corriente continua la electrolinera, ahí ya realmente el PDM o el cargador a bordo lo único que va a hacer es permitir el paso hasta que se cargue la batería. Entonces acá hay comunicación por todo lado. Si algo al sistema no le gusta, automáticamente se corta la carga, ¿ok? En los modos de carga, como les digo, un resumen pequeñito de todo lo que vamos a aprender en el curso, donde entraremos más a fondo en cada uno de estos. Hay los modos que les mencionaba, que son modos sin protección, es decir, podemos ver la imagen, voy a un conector común de 110 o incluso de 220 y va directamente la carga hacia la batería. Entonces, eso hay que estar claros, ¿no? El cargador es un componente que va dentro del auto, es un cargador a bordo. Las conexiones que nosotros tenemos, que nos entregan cuando nos dan el auto, esos son los EFC o son las fuentes o la interfaz de carga que nosotros podemos utilizar para conectarnos a la red doméstica y que el cargador a bordo haga toda su estrategia. Entonces acá en estos niveles básicos que no tienen protección, se utilizan en vehículos de baja potencia. Hablamos de baterías de 12 kilovatios, 9 kilovatios, o en su defecto en lo que son las motocicletas. Entonces acá, en este tipo de autos, o de esos niveles de energía de esas motocicletas, perdón, dependemos únicamente de la BMS, el módulo de control de batería, vaya monitoreando temperaturas, corrientes, voltajes, y de esa manera corte o permita entrar la carga. En cambio, ya en vehículos con mayor potencia, hablamos de 15 kilovatios, 20, 30 kilovatios en adelante, ahí sí ya el cargador a bordo es el que tiene que decir toda la estrategia. Obviamente comunicándose siempre con la computadora de batería, la BMS. Acá el tema de redes, de multiplicados, de comunicación,
inmovilizadores, etcétera, sigue vigente. Entonces, consejo para las personas que nos están viendo, esos temas deben especializarse. Independientemente si trabajamos con gasolina, diésel, gas, electricidad, cualquier tipo de combustible que los autos traigan, esos sistemas van a seguir permanentes, es decir, redes de comunicación, inmovilizadores, etcétera. Entonces, por ahí no debemos despreocuparnos de esos temas, seguirnos capacitando, porque es algo que va a estar siempre presente, ¿ok? Tenemos otro nivel, que sería ya un nivel con protección, lo que hablamos un momento. Aquí tenemos un EFSE, y podemos ver una cajita entre la pared y el auto. Esta cajita es la que le va a avisar al cargador a bordo cuántos voltios tenemos disponibles, cuántos amperios tenemos disponibles en la interfaz de carga para que haga su respectiva estrategia. Entonces, el cargador va a comunicarse con la batería, le va a preguntar, le va a informar, mira, tenemos tanto de voltaje, tanto de corriente, necesitas ahorita carga. Si la batería acepta ese nivel de carga, pues van a hacer toda una estrategia, ciertos pasos de seguridad para que la energía pueda ingresar al auto. Y es de ahí en esos pasos que les mencionaba, donde nos vamos a enfocar en el curso para poder hacer un diagnóstico tanto de las pistolas de carga como los cargadores o los EPSI. ¿Okay? Ese sistema anterior que mencionabas, significaría que el cable inclusive tiene más cables solamente de comunicación, o sea, tiene los cables principales de corriente y tiene otros cables también que son de comunicación. Claro, en el EFSI tendríamos en la pistola, tendríamos los pines obviamente donde va a pasar la corriente alterna y vamos a tener dos pines, uno que va a avisar si la pistola está bien conectada, que se le conoce como el pin de proximidad, y el otro pin que le indica, o pin piloto, que le va a indicar cuántos amperios tenemos disponible para realizar la carga. Entonces, esos pines son los que vamos a hacer el diagnóstico. Muchas de las fallas que hemos tenido hoy, bueno, en algunos modelos chinos, y a veces por la calidad de la pistola, tanto conectar y desconectar la pistola de carga, se van dañando los pulsadores o las resistencias internas también se dañan. Entonces, si no les llega la información al cargador a bordo de que la pistola está conectada, pues el cargador no hace nada. Sí, ni siquiera le pregunta a la batería si necesita o no cargas, porque simplemente no lo ve. Entonces, por eso hemos tenido muchas fallas. Hemos tenido fallas, por ejemplo, por falta de tierra. Una buena conexión a tierra, se empieza a perder la señal de tierra. El cargador a bordo y el EFSE necesitan esa referencia de tierra para poder hacer sus estrategias. Y cuando se empieza a perder la tierra, pues obviamente desconectan todo por seguridad. O sea, los sistemas no saben qué está pasando, pero ven que se le pierde una señal y por seguridad van a desconectar todo. Entonces, nada entra y nada sale del vehículo. Correcto. Entonces, si yo estoy haciendo un diagnóstico, inicio obviamente por las cosas más básicas y en esto a veces puede suceder que en vez de ponerme a desarmar algo, resulta que simplemente es del pin de carga. Sí, correcto. En muchos de los casos, no solo en los chinos, sino ya en vehículos incluso japoneses, como Nissan, tuvimos algunos casos en los que los clientes iban a reclamar el tema de los EPS. Decían, me voy de viaje, me llevo el cargador que ellos le conocen, porque piensan que es un cargador. Y si me llevo el cargador, no funciona. Le puse a cargar toda la noche y no cargó nada. Entonces, cuando hacemos el análisis, vemos que es cuestión que le falta tierra. Entonces, si la conexión eléctrica de la casa no está bien polarizada, el sistema no puede trabajar. El auto necesita esa referencia de tierra y esa referencia le da el EPSE, y el EPSE lo toma desde, vale la redundancia, desde el toma corriente para poder hacer toda esa estrategia. Ok, y por ejemplo, supongamos que yo tengo un carro eléctrico y eso por ejemplo, no tenía ni idea que a veces puede cargar, a veces no puede cargar en función de la conexión a tierra, y si no tiene a veces las casas conexión a tierra. ¿Cómo yo me puedo asegurar que el carro se está cargando? El famoso cargador, entre comillas, ¿me da alguna información o el vehículo me da alguna información que se está cargando? Claro, en el vehículo, depende del auto, vamos a tener unos focos, unos LEDs en la parte del tablero, en otros se prende el tablero como tal y te va indicando la carga, igual que un celular. Y en el EFSE también hay luces que se te van prendiendo y te dicen si está o no está cargando, o incluso si es que hay algún error, se queda una luz indicándote el nivel de error que tienes y de ahí podemos partir. Pero claro, eso como técnicos. Ahora como propietarios, es como los vehículos, repito, es igual que un auto de combustión. Al cliente se le prende el check, se le prende la caja de cambios del ABS, el airbag, un montón de luces y claro, el cliente no sabe y no tiene por qué saberlo y lo sigue conduciendo. En cambio, como técnico dices, ok, algo está sucediendo y hay que hacer la reparación.
Entonces, en ciertos vehículos, el tema es la falta de conocimiento muchas veces del asesor, ¿sí? El asesor técnico, del concesionario o incluso el vendedor, que no conocen de estos sistemas y claro, como no conocen, al dueño también dice, mira, usted le conecta, le pone a crear y se acabó. Entonces no le avisan qué niveles de falla va a haber en el EPSE, qué tipo de conexión inclusive va a necesitar para cargar el auto. Lo bueno es que acá en Quito, para matricular un auto nuevo, tú necesitas tener ya la conexión, puesto el medidor para el vehículo eléctrico. Nos vas a la empresa eléctrica, haces todo el trámite, que no se demora mucho. Nosotros nos instalaron en cuestión de unas 3 horas, sin mentir. Fuimos en la mañana a hacer el trámite, a la media mañana ya nos instalaron el medidor. Entonces, con ese papel de la instalación, puedes acercarte a matricular el auto y ya te lo entrega el concesionario. Y que es una buena táctica, ¿sí? Porque en los primeros vehículos que empezamos a tener problemas hace unos 3 4 años, que no había esta normativa en el municipio de Quito, te entregaban el auto, ¿sí? Te entregaban el auto, te entregaban el cargador de pared, te entregaban el cargador de viaje y buena suerte. Y claro, la gente llegaba, le manejaba, le ponía a cargar, seguía manejando y luego se quedaban botados. Dice, pero le tengo cargando, le tengo conectado toda la noche. Entonces ni siquiera les explicaban qué luz se tiene que poner en el cargador o qué tiene que hacer el auto, cómo nos damos cuenta que el auto está cargando. Entonces, por ese lado también, la capacitación tendría que ir no solo a los técnicos, sino también a los vendedores. ¿Ok? Exacto. Tenemos el otro modo, que es ya las wallbox, los cargadores de pared. Entonces, dependiendo del auto, la marca que compres, te viene este cargador EPSE, el de viaje que se lo llama, o el mantenedor, porque es un cargador que es una carga bajita, que lo que te hace es mantenerte el voltaje a nivel, ¿ok? Eso se lo utiliza cuando de pronto el auto no lo vas a trabajar de unas semanas, unos meses. Entonces sí es conveniente una vez a la semana conectarlo y dejar el voltaje a mantenimiento a un valor estable. Y para viajes, obviamente por el tamaño, te lo puedes llevar de viaje y cargarlo. Ahora, el tema de las wallbox, estas son unas cajitas ya más grandes que te van incluso a dar el doble de velocidad de carga que los DEPS anteriores. Estas wallbox también te vienen con el vehículo, en muchos de los vehículos vienen este tipo de cajitas. Esta ya la tienes en tu parqueadero. Esta va conectada directamente hacia el medidor y ya va empernada, empotrada en la pared y esa va a estar fija. Que obviamente si necesitas te las llevas de viaje, ¿no? Pero acá ya trabajamos con corrientes un poco más altas, vemos hasta de 40 amperios en la entrada. En la salida podemos tener muchísimo más. Pero en la entrada hablamos ya de 40 amperios, entonces sí es un poco complicado irte de viaje y encontrar un hotel que tenga toma, primero que tenga toma 220, acá es bien raro. Y aparte que tenga toma 220 que tenga un conector de 40 amperios, va a ser difícil, vas a encontrar de pronto el de 10, el de 20 amperios que se lo tiene para las lavadoras, secadoras, etcétera. Entonces, y este es más ya para el puesto donde le vas a tener el auto, sea en la oficina o sea inclusive en tu casa. O bueno, hubo un caso que construimos un EPSE, o sea, entre comillas lo construimos, ¿no? Porque obviamente los componentes los trajimos de afuera, pero armamos el cargador. Sabimos el cargador viejo que se dañó por una mala conexión, un mal trabajo que lo hicieron en un taller, quemaron el wallbox, entonces revisamos con un colega electrónico, vimos qué necesitábamos, trajimos las cosas, lo armamos y está trabajando muy bien. Entonces, en función del conocimiento, de saber cuánto carga, cuánta energía, cómo tiene que cortar la energía, cómo tiene que haber la comunicación entre cargador y cargador de pared, ahí puedes ponerte a diseñar un montón de cosas. Sin ese conocimiento, pues es bien, bien complicado. Como digo, por un mal trabajo lo quemaron en un taller. Entonces, este cargador de pared ya te da más velocidad. Acá lo vas a cargar de pronto a la mitad de velocidad, a mitad de tiempo, perdón, de lo que cargabas con el anterior. Ya son corrientes más altas de entrada, como digo, 20, 40 amperios, y van a estar fijos en la casa, no en la pared. Y el último nivel, que es el más alto, ya corriente continua, lo que se conoce entre comillas como electrolineras. Estas ya son mucho más costosas. Estas para tenerlas en casa, estamos hablando promedio, he visto en algunos importadores, las ofrecen desde 5,000, 8,000 dólares. Entonces ya es un valor alto, ¿no? Teniendo en cuenta que no es aconsejable cargar siempre con ese tipo de fuentes, porque la corriente que le están metiendo es altísima. Hay cargadores que te meten hasta 100 amperios, 120 amperios.
Entonces, meterle tan rápido a la corriente, tan fuerte a la corriente a una batería, le vamos a ir quitando años de vida. Una Entonces, analogía sería meterle gasolina a muchísima presión a un carro, ¿verdad? claro, o sea, una presión altísima que te empiece a deformar el tanque, algo así. Entonces, claro, el tanque se te va a empezar a deformar, se va a hinchar y vas a andar siempre con un tanque deformado. Y lo mismo pasaría con las baterías. O sea, las vas a ir dañando cada vez que le cargues de esas velocidades. Pero te digo, esto sería algo emergente. Si bien es cierto, sí son necesarias por el tema de que queremos viajar de una ciudad a otra y las distancias son muy grandes para las autonomías que tenemos hoy por hoy en el mercado, pero emergente. O sea, repito, me voy de viaje, no tengo cómo llegar, paro, cargo y sigo. Pero de ahí la carga siempre tiene que ser dentro de la casa, ¿sí? Porque son velocidades lentas, muy, muy lentas. Hay un estudio que nos indicaba que los vehículos en promedio están parqueados el 75% del tiempo. Entonces hay gente que dice, no, es que se demora mucho en cargar. Si el auto pasa parqueado el 75% del tiempo, realmente tengo tiempo de sobra para cargarlo, ¿no? Llego al trabajo, conecto, cargo, cuando salgo del trabajo, tengo suficiente energía para ir a cualquier otro lugar. Entonces, por ese lado no es un problema, sino que decía, es cuestión de mentalidad, cuestión de costumbres. Hay que acostumbrarse a este cambio de tecnología. Fabián, ahorita con todo este tema, inclusive para el tema de emprendimientos, para personas que nos están viendo, es decir, que podemos inclusive ir a las empresas, podemos ya empezar a generar una cuestión de cultura, de capacitar y, no sé, que las empresas puedan tener dos, tres wallbox para que los empleados puedan conectar sus carros eléctricos, hablando tal vez de empresas grandes. O sea, uno puede ya iniciar ese tipo de negocios, ¿verdad? Sí, efectivamente, en muchas ciudades, y Quito no es la excepción, si hay una normativa en la que ya los parqueaderos de los centros comerciales deberían tener un área privilegiada para los vehículos eléctricos y con wallbox por lo menos, o si no el wallbox, por lo menos unas tomas donde puedas llevar tu EPSE de viaje o de mano y tener cargando el auto mientras llegues, que realmente no consume mucho la energía. En lo personal tenemos dos autos acá en el taller para capacitación. El uno es de 24 kilovatios y el otro es de 12 kilovatios. Al mes pagamos como entre 15 y 20 dólares, los dos autos. Lo que en gasolina en un auto se nos iba cada 2 días, ¿sí? Cada 2, 3 días teníamos 10 dólares, 15 dólares, 10 dólares. En cambio, pagar eso al mes por dos autos realmente sale económico. Ahora, el tema de vender la electricidad no lo vería como negocio, pero sí, por ejemplo, si tienes tu restaurante o tienes de pronto una hostería, en ciertos puntos estratégicos, ¿no? Supongamos, te pones una hostería en Puerto Quito, en Negalito, entonces das el servicio, pones los puntos de carga o las wallbox, o por lo menos los tomacorrientes, como te decía, y es parte de atraer al cliente, ¿no? Va al cliente y dice, ok, mientras como, mientras compro, mientras dentro de la piscina lo dejo cargando y es un llamativo, ¿no? Un Entonces, por ese plus. lado, sí, es un plus que le podemos dar que realmente, como te digo, no es costosa la carga de un vehículo Más o menos, eléctrico. ¿cuánto estaríamos hablando el costo de un wallbox, hacer la instalación, todo el proceso? La primera wallbox que nosotros le construimos, que le armamos aquí, salió como en 700 dólares, porque obviamente hicimos una. Ahora sí, claro, si lo hacemos de 10 en 10, los precios bajarían, pero sí hay wallbox que te venden, hay de todo, como los celulares. Hay unas que traen, por ejemplo, una aplicación a celular, hay otras que traen tarjetas como de crédito, entonces vendes la tarjeta, por ejemplo, pasan la tarjeta y cada cliente pues ya va a su cuenta y el costo de la carga. Entonces, las Volvos como tal, en internet, si las buscas, hay desde 800 dólares, 2000 dólares, depende qué nomás necesites. Que hay unas que son inteligentes, inclusive, que reconocen, por ejemplo, en tu casa, si es que tienes un solo medidor, por ejemplo, para el auto, o sea, no instalaste el medidor del auto eléctrico, el sistema está cargando el auto, pero ve que de pronto se prendió la secadora, la lavadora y varias cosas en la casa, el sistema monitorea que hay un consumo derivado del medidor, entonces para la carga del auto hasta que ese consumo pase y vuelve con la carga del auto. Entonces, hay muchísimas cosas en el tema de las Volvos. Cada vez son como los celulares. Cada vez, cada año van sacando más cosas, van haciéndose más amigables los procesos. Entonces, hay que irnos acostumbrando. Hay mucha gente que no le gusta el tema de los eléctricos, pero es lo que se viene. No hay otra forma.
Listo, entonces aprenderemos, como te decía, los niveles de carga, los modos de carga, hay que analizarlos bien. El tema, te decía, y hay varios fabricantes de estos puntos de carga, las electrolineras, de los Volvos, etcétera, que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos o ya todo el continente europeo, en muchos países de Asia, está ya masificado el tema de los vehículos eléctricos. Entonces ya tienes incluso aplicaciones que te dicen en qué parte o a qué distancia estás de una electrolinera. Y estas aplicaciones te permiten incluso reservar. Si dices, voy con mi auto y le das clic en reservar, entonces ya esa electrolinera queda bloqueada hasta que tú llegues, porque de pronto en el trayecto vino otro carro y se puso a cargar. Entonces ya quedan, incluso puedes reservar el punto de carga que vas a utilizarlo. Y eso se va a venir, o sea, tal vez no este año o el siguiente, pero van a venir. O sea, va a haber tantos autos, va a haber tantos autos ya viajando de ciudad en ciudad, y el que no lo hace primero, pues se va a arrepentir. Entonces hay empresas que ya están empezando a importar las Volvos, ya te venden las pistolas de carga, te venden los repuestos, te venden incluso acoples o adaptadores, porque eso sí estamos lejos, lejos, lejos de tener una estandarización. En estandarización de cargadores de vehículos eléctricos, vienen y te dicen, mira, tenemos nosotros el estándar, pero nuestro estándar es del americano. Y viene el europeo y dice, no, yo tengo mi estándar. Viene el chino y dice, no, yo tengo mi estándar. Y viene otro y cada cual tiene su estándar. Entonces, estamos lejos todavía de tener una sola pistola, por ejemplo. Es como en los celulares, creo que nos tomó cerca de 15 a 20 años tener un cargador estándar para los celulares. Exactamente. Entonces, incluso las velocidades. Hay celulares que tú le pones cualquier adaptador y no te carga. Te dice la carga es muy lenta o la carga es muy rápida. Entonces, lo mismo estamos con los vehículos. La pistola no cuadra, la velocidad no cuadra, la comunicación entre electrolinera, perdón, y el auto tampoco cuadra. Entonces, todavía estamos a un camino largo de una estandarización, pero no hay otra. Es decir, compramos lo que nos venden y tenemos que trabajar sobre esos productos y prepararnos para dar solución a esos productos. Ok, entonces decía, ya hay empresas que te venden los adaptadores y de pronto compraste una Volvo con un tipo de pistola y tu vehículo tiene otra. Entonces ya te venden el adaptador para que puedas conectarlo. Vamos por acá. Ahí tiene unas aplicaciones. Perdón. Ahí estamos. Si es que estoy viendo también el en vivo y tenemos un destiempo ahí, un desfase. Ok. Hay otras aplicaciones que se utilizan en Estados Unidos, que se utilizan en Europa, en las cuales el consumidor en este caso, a través de estos navegadores te dice a qué distancia estás de la electrolinera, cuántas electrolineras hay por el sector, cuáles están ocupadas, qué velocidades, qué tipo de pistola tienen. Entonces vas seleccionando como cuando vas a un restaurante, ahora vas a una comida rápida y tienes ya la aplicación en el celular. Entonces tú pides, llegas a caja, pagas y ya te entregan todo lo que viniste en el camino seleccionando. Lo mismo pasa acá con los puntos de carga o las electrolineras. Ahora, en estándar se podría decir, esos son los que se tienen hoy por hoy. Tenemos un protocolo SAE, obviamente de los americanos. Tenemos un MENEX, que es europeo. Tenemos el estándar chino. Y tenemos el CHAdeMO también, que es el estándar japonés, que son los más comunes. Y son sectorizados, ¿no? O sea, va a ser difícil que tengas un auto chino que te venga con un SAE J1772. Imposible, porque fue fabricado en China y probablemente sea para consumo local chino. Eso nos pasa mucho con los vehículos eléctricos chinos acá en el país, que necesitas algún repuesto o a veces alguna información y cuando logras encontrar en páginas del fabricante y logras comunicarte con los fabricantes, te dicen, bueno, ¿dónde está el auto? Está en Ecuador. Primero te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es de Ecuador? Se buscan en el mapa, dicen, ya, está en Sudamérica. ¿Y qué hace mi carro allá? Te dicen. O sea, ese carro es para consumo local. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Así, en tema de diagnóstico, estamos un poquito atados de manos, estamos como en los sistemas de inyección, te hablo del 96, 97, donde comprabas un escáner y te venía con los conectores, qué sé yo, Ford, Chevrolet, Kia, Hyundai, y te venía por ahí un Toyota y no podías hacer nada. Lo mismo está pasando hoy por hoy. Ahí el escáner te da a veces el software, pero el conector no te da. No te trae el conector, pero no te da el software. O tienes conector y software, pero no comunica. Entonces, en esa parte sí nos ha tocado traer, por ejemplo, escáneres directamente desde China. A chinos, o sea, incluso el idioma está en chino, pero bueno, hoy por hoy con el celular
puedes traducirlo de manera rápida. Y así nos estamos solventando hasta que obviamente en un momento se pueda homologar todo. Es como el OBD2. Entonces, Pasó muchos años para poder tener un escáner que entre a todo, y casi a todo. correcto, entonces prácticamente también enseñaríamos en el curso las distintas mañas que hemos aprendido hasta el momento. Claro, claro, la idea es compartirles las experiencias que hemos vivido, que es lo más fácil de transmitir el conocimiento, ¿no? Si miren, pasa esto, se lo soluciona así y lo estamos haciendo de esta manera mientras llega un equipo o mientras llega alguna estandarización como tal. ¿Ok? Entonces, te decía, va a ser difícil que un carro chino traiga un conector distinto, que un europeo traiga un conector chino. Vienen prácticamente sectorizados. Si lo ves así, dices, ok, necesitaría, bueno, 4 pistolas de carga rápida y con eso trabajo. Entonces, por ese lado podría ser. Ahora habría que ver qué electrolinera te venden con las 4 pistolas. Normalmente no las hay. ¿Ok? Si compras en Europa, te viene con el SAE y te viene con el Meneques. Y para de contar. De pronto, si compras en Estados Unidos, te viene un Chademo y te viene el SAE, pero no te va a venir el Meneques ni el chino. Entonces, por el momento, un negocio de ponerme electrolineras, a menos que yo traiga una flota de autos, la vería negocio. O sea, si yo voy a traer 20, 30, 50 carros de los mismos, me puedo poner negocios de electrolineras, porque voy a traer electrolineras que me sirven para esos autos. Pero de ahí, para querer hacerlo a clientes, a abrirlo directamente al público, complicado, porque de pronto traigo de China y van a parar solo Nissan, o van a venir solo carros americanos. Entonces no van a servir las pistolas. Entonces, por ese lado, tocaría analizar qué electrolinera o qué sector se van a enfocar para hacer ese servicio. Como les decía, más que vender la electricidad, que bueno, también están modificando la ley, por ley no puedes vender electricidad tú como persona natural, entonces tienen que modificar también esa parte de la ley para poder vender electricidad. Entonces, lo que tú puedes hacer es venderle, incluyéndole en otros servicios. Ok, te doy la carga gratis, pero me compras mis hamburguesas o me compras la pizza. Entonces, por ese lado, hay muchos locales, muchísimos locales. Nosotros también tenemos el tema de las motos. Hay muchos locales en los que te dicen, sí, o sea, tenemos carga gratis, o sea, te dejan cargar la moto mientras estás ahí, entonces es un atractivo. Dices, ok, voy al trabajo, quiero ir a comer algo, tomar algo, y mientras estoy ahí, me dejan cargar. Entonces ya es un plus. O sea, por ese lado sí, sí podrías hacerlo. Ahí vemos uno de los tantos conectores que hay. Este es un Meneques, no, perdón, sí, es un Meneques. Entonces, en este conector vemos que tenemos algunos pines ahí. Entonces, cada pin tiene una función. Y los pines más pequeños, porque ahí vemos unos dos grandes que son por donde va a entrar la energía, porque es un cargador rápido, entra energía de corriente continua. Los otros pines son comunicación, son información, de proximidad, el piloto que le va a decir cuánta energía tenemos disponible, incluso para carga rápida tenemos cables de comunicación CAN. Entonces ya la electrolinera y el cargador a bordo se van a comunicar ya por CAN y van a pasar información. Y va a decir, ok, necesito, qué sé yo, estoy al 20% de carga. Entonces la electrolinera, supongamos, tiene 100 amperios disponibles. O sea, no te los metes los 100 amperios disponibles, ¿no? Va a empezar de a poco a ir subiendo la corriente para que no sufran las baterías, ¿ok? Entonces va a pasar de pronto con 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, y de a poco va a ir comunicándose todo el tiempo, monitoreando voltaje de las baterías, temperaturas, corrientes. Le va a decir, le va a pedir a la BMS que prenda el ventilador o prenda el sistema de refrigeración, si es por agua, etcétera, para mantener controlada la temperatura de las celdas mientras estamos cargando. Entonces, todos esos pines son los que vamos a aprender. ¿Qué hace cada uno? Vamos a aprender a probarlos también con osciloscopio, multímetro, con todos los equipos que se puede. Hay equipos ya que te venden en internet que te permiten probar estas estaciones de carga, pero la verdad, hemos trabajado así ya unos 3 o 4 años con estos temas de los cargadores y los entendimos cómo funcionan, entendimos las estrategias, entendimos los diagramas y hoy por hoy estamos haciéndolo con un osciloscopio y con un multímetro y el diagnóstico es el mismo. Entonces la idea es esa, ¿no? Pasarle esa información al alumno para que pueda hacer su diagnóstico. En cuanto al control de carga, lo que mencionaba en este momento, bueno, tendríamos ya, vamos a tener una idea, ¿no? Esto es una electrolinera, o sea, corriente continua. Podríamos tener una Wallbox de corriente alterna. Entonces ya todos los alumnos van a aprender a diferenciar, van a aprender a decidir qué tipo de
de punto de carga me conviene para la flota que estoy trabajando. Y el diagnóstico. Eso les decía, en internet ya pueden encontrar varios equipos que me permiten revisar las pistolas, revisar las wallbox, los EPSE, las electrolineras, pero en realidad la estrategia es la misma. Y es lo que vamos a aprender en el curso, a entender esa estrategia, a entender cómo hacen, cómo se comunican, cómo entiende un módulo, cuánta corriente va a entrar, cómo entiende el EPSE, que ya debe empezar a mandar la energía, cómo la batería le avisa al cargador si es que necesita o no esa energía para que entre, etcétera. Y eso lo vemos, por ejemplo, acá tenemos un pequeño esquema. Ahí tenemos nosotros varios componentes. Tenemos un toma corriente bien común de la casa. Y tenemos ahí el EPSE, que es la interfaz, lo que mucha gente le llama como el cargador. Mucha gente le conoce así, dice, es el cargador de mi auto. No, ese no es el cargador va dentro del vehículo. Ese es el EPSE o la interfaz de carga que va a ir conectado al auto. En el auto vamos a tener un PDM, un módulo inteligente de distribuidor de potencia, y ese módulo en muchas veces trae el relé dentro de todo este conjunto. Hay vehículos que traen la caja de relés por fuera, pero la estrategia es la misma. Es decir, para que la energía pase hacia la batería, tiene que pasar por el EPSE. El EPSE tiene sus estrategias de comunicación, tiene que entrar a la caja de relés. Estos relés se van a activar si el cargador lo autoriza. El cargador va a comunicarse con la BMS para ver si la BMS autoriza la entrada de carga. Tenemos ahí unos SMR muy parecidos al sistema de los vehículos híbridos, son unos relés principales que dejan entrar o salir la energía de la batería. Tendremos un blower que se va a encargar de enfriar las baterías, o de pronto si es resfriado por agua, va a tener una bomba eléctrica, y sensores de temperatura que van a estar monitoreando el valor de temperatura si no de todas las celdas, por lo menos de cada bloque, ¿ok? En litio hay que tener muchísimo cuidado. En litio es bien delicado el tema del trabajo y del diagnóstico. Si bien es cierto, no es una batería de alta tensión de níquel metal es igual que una de litio. En prestaciones, tal vez en algunas cosas, pero en diagnóstico es muy distinto. En diagnóstico, antes de hacer una carga de una de estas baterías, es que la van a hacer por fuera, sacando del auto, hay que analizar si todas las celdas están en buen estado de salud. Porque si una celda está con una carga muy baja, con una carga muy alta, y nosotros intentamos cargarla o descargarla, vamos a dañar esa celda. Y una vez que una celda de litio se descargue por debajo de un límite o se cargue por encima del límite, esa celda ya no se recupera. Entonces ya le vamos a dañar a la batería, vamos a ocasionar un daño irreversible en la batería, ¿ok? Entonces, bueno, eso en el módulo de baterías lo van a analizar bien, como me parece que lo ven con Fernando Robles, y les va a dar todo lo que es baterías. Y ten muchísimo cuidado con el litio, porque algunas químicas de litio sí son bien inflamables. Entonces, cuando esas se prenden, el litio reacciona tanto al agua como al aire. Entonces, no es que yo voy a poder echarle agua y fría y apagar el fuego. Prácticamente me toca dejar ahí hasta que se apague solito, o sea, que se acabe el agua. De CO2 tal vez. Tal vez ahí sí, pero en muchos casos, una vez que apagas el fuego, como las baterías están todavía reaccionando, se vuelve a prender. Entonces, en motos, vi un video, un reportaje en Europa, por ejemplo, los bomberos andan a llevar una cisterna grande. Entonces, cuando ya se enseñan estos autos, lo apagan con extintores. Una vez que controlan por lo menos el fuego, con una grúa lo levantan y lo sumergen, ¿sí? Para evitar que se vuelva a prender. Pero obviamente eso ya es una pérdida completa del auto. O sea, lo inundaron al auto. Y así nos ha pasado acá con baterías de litio de motos. Cuando se prende una batería, la dejamos que se apague. No hay otra forma. O si con extintor logramos apagar el fuego, la metemos en agua y la sumergimos por completo para evitar que se vuelva a prender fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado en el litio. Es muy peligroso si no se lo maneja bien. Como la gasolina, ¿no? O sea, si en el taller tengo gente que fuma dentro del trabajo, imagínense lo que puede suceder. Entonces, hay que darle la prioridad y la responsabilidad a cada nivel de riesgo que tengamos en el taller. Entonces, no tiene por qué ser ni más peligroso ni menos peligroso trabajar un eléctrico que un vehículo a gasolina. Los dos tienen sus riesgos y los dos tienen sus niveles de responsabilidades, como debemos trabajar, ¿ok? En el tema de alta tensión, igual, cuando trabajamos acá en los vehículos, el sistema tiene que estar apagado. No vamos a trabajar jamás con un sistema encendido o que esté en funcionamiento, porque sí vamos a tener corrientes y voltajes altísimos. Acá siempre trabajamos con los sistemas apagados, ¿ok? Entonces, ese EPSE
Para que pase la energía, tiene que pasar al PDM. El PDM tiene que comunicarse sí o sí con la batería y decidir entre los dos si la carga que le estamos ofreciendo corresponde a lo que necesita, y si es el caso, entonces obviamente va a pasar la carga. ¿Okay? Una vez que conectemos el EFSE al cargador a bordo, la corriente va a pasar obviamente desde la toma hasta el EFSE y solo se queda ahí. Y para que pase del EFSE, tiene que haber comunicación y mensajes de lado a lado para que los relés internos en el EFSE se conecten y la corriente alterna pueda seguir su camino. Entonces, ahí vemos que hay comunicación entre el EFSE, el PDM y la BMS. O sea, todos los implicados en el sistema de carga tienen que estar conscientes de cuánto voltaje tenemos, cuánta corriente disponible tenemos, y los tres tienen que decidir si pasa o no pasa la energía. Entonces, la BMS obviamente va a analizar su nivel de carga, el SOC, va a analizar también el SOH, el estado de salud de la batería. Si el estado de salud y el estado de carga permiten recibir carga, entonces va a prender sus relés, le va a avisar al PDM que sí necesita la carga, que sí la acepta, el PDM le va a avisar al EFSE que estamos listos para recibir la carga, y todos van a cerrar sus relés para que la energía pueda fluir. Fíjense, ahí tenemos una señal PWM, que es una señal piloto que les mencionaba, que le indica al cargador cuántos amperios tiene disponible esa toma de ese punto de carga. Tenemos otro que es una señal de conexión o el de proximidad. Entonces, es un botoncito que hay que aplastarlo cuando yo quiero desconectar la interfaz de carga. Si no aplasto ese botoncito, pues obviamente la pistola no sale. Y si yo aplasto el botoncito, la pistola se libera para poder salir. Y cuando yo aplasto ese botón, le estoy avisando al sistema que yo voy a desconectar. Entonces, ¿por qué tengo que avisar? Porque en ese momento todas las computadoras van a abrir sus relés y se va a cortar completamente el proceso de carga, por seguridad. ¿Qué tal si pusiste a cargar el auto y sales de la oficina y te cogió las lluvias hasta llegar al parqueadero y vas todo mojado y sacas la pistola? Imagínate ahí 220 voltios, 40 amperios. Lo que te va a pasar, la descarga que te va a llegar al cuerpo va a ser peligrosa. Entonces, para evitar eso, hay el botoncito de proximidad que le dice que vamos a retirar la pistola y automáticamente todo el proceso de carga debe detenerse. ¿Okay? Entonces, estas dos informaciones pasan al cargador. ¿Sí? ¿Algo me ibas a comentar? Sí, sí, justamente, y perdóname que te interrumpe, Fabián, yo ya me puse cómodo aquí, está tan interesante, tan precisa toda la información y solamente manteniéndonos en una parte muy puntual del sistema, es increíble. De la misma manera aprovechamos en este momento para mandar un saludo a Cristian Sánchez, a Esteban Casa, a Julio Maurat, a Diana Huaranga, a Edison Villegas. Pero Julio tiene aquí una pregunta. Nos pregunta un poquito de qué normativa INEN se utiliza o bajo qué normativa se rigen. Supongo tanto cargadores, tal vez también wallbox. Ya, en normativas con respecto tanto a los puntos de carga como al sistema como tal del auto, la que más se utiliza son normativas europeas. Entonces, las normativas INEN, que vamos a estudiar acá, prácticamente es una copia, una adaptación para poder recibir esa tecnología. Entonces, eso ya lo vemos en el curso a fondo. ¿Por qué? Porque les decía, lo que más se utiliza es la normativa europea, tanto en las pruebas de autonomías, en las velocidades de carga, y la normativa INE, pues es algo con lo que debemos cumplir, pero no es que acá la diseñamos y según nuestras necesidades de fabricante lo va a hacer, no. El fabricante dice, mira, lo probé, lo hice, lo vendo. Entonces tú lo compras, acomoda tu legislación y me lo recibes. Prácticamente va por ahí el tema, ¿ok? Pero sí, casi todo viene con certificación europea. No sé si tienes otra consulta ahí. No, esa sería la única que hemos tenido hasta el momento. Recuerden, aprovechen ahorita para hacer cualquier duda que tengan respecto ya sea a la certificación, respecto a alguna consulta técnica de lo que tenga que ver con los sistemas eléctricos electrónicos en el área de carga de estos vehículos. Yo tengo una duda respecto a con los vehículos híbridos más que todo. ¿Los vehículos híbridos también vienen con un sistema de carga o no? Claro, bueno, el sistema híbrido se va a cargar directamente con
con los motores, cuando estén en función de generador, tiene que pasar hacia el inversor va a tomar esa corriente alterna, pasarla continua y mandar a cargar la batería. Obviamente también va a estar ahí en el medio la estrategia de la regeneración. Entonces, el PDM o el cargador a bordo tiene el mismo trabajo, se podría decir, en los dos niveles, en los dos primeros niveles de carga, tiene el mismo trabajo que el inversor en el auto híbrido, es decir, coger la corriente alterna, subirle o bajarle de voltaje y pasar la corriente continua. Y cuando tenemos el tercer nivel de carga, que es una electrolinera que le va a meter corriente directa, entonces ahí el cargador a bordo lo único que hace es recibir la comunicación, porque obviamente es otro puerto, ¿no? El puerto de corriente alterna es uno y el de carga rápida es otro. Entonces, cuando recibe información por el puerto de carga rápida, el cargador a bordo únicamente revisa cuántos amperios disponible, qué tipo de electrolinera es, y se comunica con la BMS. Le dice, mira, tenemos tanto de voltaje, tanto de corriente, ¿te sirve? La batería va a revisar cómo está de carga y le dice sí o no, y de ahí empieza la estrategia. Únicamente aquí lo que va a hacer es activar los relés para que la energía pase desde la electrolinera hacia la batería, y la batería obviamente por su lado tiene que activar los SMR, si no, aquí no hay nada. ¿Ok? Entonces, claro, es parecido al sistema, el inversor, o más bien dicho, un cargador a bordo es un inversor, netamente. Ok, listo. Entonces, si vemos ahí, tenemos comunicación o necesitamos tener comunicación del EFSE o la electrolinera, el cargador a bordo y la BMS. Entre los tres van a decidir si acepta o no acepta el nivel de carga. Una vez que la BMS pues active sus SMR, ahora sí la energía sale de la caja del EFSE hacia el cable, entra al PDM y del PDM pues obviamente ya pasa hacia los SMR. Como les decía, aquí el PDM, como ya se comunicó antes, sabe cuántos voltios tiene, cuánta corriente tiene y decide a su estrategia, ¿no? Si va a elevar el voltaje o si lo va a bajar y luego lo va a pasar a corriente continua para mandar hacia la batería. Ella tendríamos corriente continua, ¿no? O sea, es un inversor prácticamente el cargador. Manda la energía corriente continua, la comunicación entre batería y PDM es vía red CAN. Bueno, puede ser WAR, puede ser LIN, puede ser WAR, ya depende del fabricante que tengamos, pero por lo general por CAN. Cristian, Entonces, entonces nos comenta que una cátedra de un mes la acaba usted de dar en una hora y le están dando las gracias, Inge. Yo también le doy las gracias porque ha sido una masterclass prácticamente esta transmisión. muchas gracias, sí, un saludo a Cristian. Sí, sí, Cristian nos acompañó en una capacitación de eléctricos también y va a estarse, me comentó, va a estar en la certificación. Qué bueno, siempre se aprende algo más, siempre se va mejorando. Como les digo, esto es un trabajo, es compartir la experiencia del día a día. Las fallas que tuvimos hace 2 años son distintas a las que tuvimos el año anterior. El próximo año tendremos más fallas, más experiencia que compartirles y muchas gracias por las palabras. Sí, como les digo, ahorita estamos viendo de pasito, ¿no? Por encima. Ya en el Correcto. lo vemos a fondo. Correcto, si esta fue una hora, solamente una hora, imagínense lo que serán las 100 horas de la certificación. Claro, claro. Bueno, ya hemos estado 1 hora, sí, se voló el tiempo, voló el tiempo. Bueno, esos pines que les comentaba de las pistolas, las estrategias prácticamente van a ser las mismas. Esos pines corresponden a todo un diagrama eléctrico que lo vamos a aprender, lo vamos a entender. Lo que vemos en pantalla lo vamos a conocer bien. Va a ser como cuando aprendemos a leer. Vemos un montón de figuras y luego entendemos que son letras y luego podemos leerlas. Lo mismo va a ser acá con los circuitos. Casos o fallas que hemos tenido recientemente que les compartí antes de que nos acabe la hora. Por ejemplo, Kia Soul es un vehículo, es bonito, es bueno, tiene buena velocidad, tiene buenas prestaciones. No pegó mucho acá por el tema de que la mentalidad no nos cambia. Uno quiere un vehículo por poco con 1 millón de kilómetros de autonomía. Y si no es eso, pues no le gusta. Entonces, mucha gente se queja del Soul. No, es que el sol no valió, no pegó como tal, si no pegó por acá, no funcionó. Es que no es esa la función del auto. O sea, el auto está diseñado para otra cosa. Tenemos que decidir qué voy a hacer yo con el auto y según eso decidir, obviamente consultando también con mi bolsillo, ¿no? Porque hay gente que quiere vehículos con 600 kilómetros de autonomía, pero quiere invertirle $20,000. No va a conseguir, es imposible. Entonces, mientras más kilómetros tiene, más me va a costar. Entonces hay que tener bien claro. Entonces, estos autos están presentando algunas fallitas
Entonces, obviamente lo llevamos al taller, lo fuimos a sacar de la casa de clientes, nuestro taller, lo llevamos al taller, a analizar el tema de carga, por qué no estaba cargado. Entonces, obviamente, le solicitamos al cliente tanto el EFC de viaje como el Wallbox, que lo ven ahí, para revisar, porque puede ser problema de la Wallbox, puede ser problema del EFC, como puede ser problema de batería, o puede ser problema en las conexiones, en las señales, en la comunicación. Puede estar en cualquier lugar. La cosa es tener claro cómo funciona, cómo hace la carga para pasar a la batería, qué pasos deben seguirse y con eso pues estamos al otro lado. Ahí el manual pues nos indica cuáles son las conexiones, dónde están los componentes. Ahí ya lo tenemos cargando, fíjense, ahí tenemos unas 2 luces en el tablero, son 3 en realidad cuando esté bien cargado, y lo tenemos ya con uno de los DEPS cargando. Ahí nos indica, por ejemplo, las velocidades que hablábamos al inicio. Nos dice si va a ser una carga lenta, si va a ser una carga de mantenimiento, si es una electrolinera, le está indicando cuál es el punto de carga, y nos da ahí ciertos valores aleatorios relativos de horas que se va a demorar la carga. Entonces, aquí en las pistolas de carga muchas veces es la falla, eso hay que analizarlo, la tenemos abierta. Tiene componentes básicos de electricidad electrónica y resistencias, hay interruptores, hay cables de comunicación. Y muchas veces va por ahí el tema. Fíjense, ahí tenemos una resistencia, no sé si la pueden ver. En un tipo de conector sin protección. Acá tenemos otra resistencia en otro tipo de pistola con protección. Entonces hay que conocer esos valores. Y más que el valor, entender qué hace. A veces dice, pero bueno, una resistencia ahí, no saben para qué es y la dejan. Y muchas veces va por ahí el tema de la carga. Ahí podemos ver, tenemos neutro. Eso también lo vamos a ver en el curso. Porque en nuestro país tenemos neutro 110, tenemos 110, 110, tenemos 220. En los países de origen, normalmente los chinos, ellos tienen neutro y 220. Entonces, claro, uno llega acá a la conexión, uno ve, y ha pasado esto con ingenieros eléctricos, inclusive, que han hecho las instalaciones, dicen, mira, aquí dice línea y acá dice neutro, y está conectado, y no funciona. Entonces, uno conociendo ya el tema de los eléctricos, dice, no, es que esta batería es imposible que cargue con 110, necesitamos 220. Y claro, el ingeniero eléctrico tiene razón, dice, mire, yo me guío por lo que me dice aquí la nomenclatura, que es lo lógico. Digo, sí, pero en China disponen 220 y neutro, en cambio nosotros tenemos 110 y neutro. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer en muchas instalaciones de estos carros? Es mandar 110 y mandar una fase en el cable de neutro, para tener 110, 110 y nos dé los 220 que se necesita, que los chinitos tienen pues neutro y 220, ellos no necesitan hacer esa adaptación. Entonces, por ahí hay que ir uniendo ya algunas materias de ciertas especialidades con automotriz, porque vamos a trabajar mucho también acá en alta tensión. ¿Ok? Perdón, pues acá estamos. Ahí vemos un cable que dice datos. Nos teníamos que entender cómo pasan esos datos y cómo se diagnostican esos datos. Otro que nos dice acá, un PP, que nos dice de proximidad también, que es muy importante. Si no hay señal de proximidad, no hay nada. Si la computadora o el cargador a bordo no ve que está bien puesta la pistola en el lugar correcto, no hay carga. ¿Okay? Ahí tenemos una wallbox también. Ahí a veces tenemos problemas de wallbox. Ahí está cargando el auto, lo pueden ver con la orden de trabajo y todo. Ya está cargando. Entonces a veces dicen, pero es que fue una resistencia. Sí, o sea, el cambio era una resistencia, pero todo lo que tengo detrás para hacer el diagnóstico son horas de investigación, de capacitación, de averiguar, de probar, de desarmar inclusive para ver cómo funcionan las cosas. Eso es el trabajo en sí, es el diagnóstico, ¿no? Y la reparación. Y a veces como unas computadoras, ¿no? Abre una computadora y el cliente dice, pero era una piecita pequeñita que la cambió. Sí, pero los equipos, la capacitación, el entrenamiento, las horas de estudio para determinar qué era esa pequeña piecita que había que cambiar, ese es el valor del trabajo. Entonces, no, hay mecánicos que dicen, no, es que con los eléctricos que son libre mantenimiento, pues vamos a quedar sin trabajo. No, más bien, si nos capacitamos, vamos a ser mejor remunerados porque los trabajos son más específicos, son mucho más especializados que lo que es trabajar en un motor a combustión. Ahí vemos varios tipos de EFC, varios tipos de cargadores que hemos tenido acá, problemas chiquitos, como les digo, realmente nada del otro mundo. Pero si no conocemos cómo funciona, es imposible dar con esa pequeña falla que muchas veces para otros les resulta muy fácil. Mediciones de corriente a veces en las instalaciones
en el domicilio del cliente a veces hay que revisar allá si el EFSE o el Wallbox monitorea que tiene poca corriente o mucha corriente disponible ahí en la conexión eléctrica, pues obviamente corta el sistema por seguridad. Entonces muchas veces nos ha tocado inclusive diagnosticar el sistema eléctrico de la casa para poder solucionar el tema de carga. Entonces son cosas que tenemos que aprenderlas, tenemos que conocerlas. Solo faltaba cambiar focos en la casa. Claro, dejar cambiando todos los focos. Sí, es que a veces hay robo de corriente en las instalaciones viejas. Entonces, ese robo de corriente, la Wallbox pues ve que se le está cayendo la corriente y dice, algo pasa, apago todo y protegemos el auto. Entonces el cliente no se da cuenta, dice, ok, la deja cargando toda la noche, de pronto a los 10 minutos se presentó el problema, la Wallbox apaga todo, el cliente convencido de que la dejó cargando va al otro día a prender, 10% de batería, 20% y no le alcanza. A ver, Entonces son entonces, cositas. lo que tú comentas en el diagnóstico es muy interesante porque esto nos abre mucho más el campo a prácticamente ya no estar metidos solo en el taller, sino también poder dar esta asistencia adicional en los domicilios de las personas. Claro, claro, sí te ha tocado el tema de la polarización de las conexiones en las casas, es complicado. Hay casas que no tienen tierra o las tienen en ciertos puntos. Entonces, claro, el cliente tampoco tiene por qué saberlo. Va, conecta y si no funciona, va al otro día al concesionario, tenga su cosa, no funciona. Y no es así, o sea, es mal socializado el tema con el cliente. Eso hay que también, y sí sería bueno también un cursito o de pronto las personas que se dedican a ventas de estos autos sí deberían estar bien capacitados, no en la parte técnica, pero sí en la parte de funcionamiento por lo menos. Ok, perfecto. Acá tenemos otro igual con temas de cargas. En las conexiones hay unos pines de seguridad también que se activan para que la pistola no sea desconectada por error, de pronto se tropieza con el cable. Entonces, a veces esos pines, que son unos mecanismos de plástico pequeñitos, pues obviamente la tierra, como están adelante, obviamente estos vehículos no se los va a lavar a presión en las lavadoras. Entonces, todo ese exceso de polvo hace que estos mecanismos pequeñitos se empiecen a remorder. Entonces, uno conecta la pistola, conecta el pin de proximidad, está bien colocada y no hay carga. Entonces, estos pines que deberían salir a trabar la pistola, perdón, como no salen, entonces dentro de su circuito no indica que salió. Entonces el cargador a bordo, mientras no vea que sale ese pin de seguridad, pues no carga, es un punto de seguridad. Entonces Ahí son mencionaste algunas. un tema bien interesante respecto a la lavadora. O sea, estos carros, la lavada a presión por afuera, todo normal. Pero, ¿cómo es la limpieza entonces por adentro? Ya, obviamente los sistemas vienen probados, pero no es lo mismo un Nissan, por ejemplo, que un carrito chino. O sea, sin desmerecer a los chinos traen buen producto, pero parece que en la línea final de inspección hay cositas que se les pasa. Ya vamos a ver más adelante un caso de una batería, por ejemplo, unos empaques, primero muy finos, segundo ni siquiera un poquito de pegamento. Entonces lo pusieron ahí, se fue, entró agua a la batería, se presentó la falla y no hubo carga. Entonces, hay cositas que se les pasan. Entonces, ¿qué te digo? Vienen probados, se debería lavarlos, no a presión obviamente, pero sí se podría mojar y limpiarlos. Pero se les aconseja a estos autos más bien limpiarlos con un trapo húmedo, ir limpiando pieza por pieza. Bueno, tampoco se ensucia mucho más que el polvo, ¿no? No es como los de gases de combustión. Tenemos siempre fuga de aceite, de todo, entonces el aceite se pega ahí, la grasa se pega con la tierra, se ensucia todo el motor. Acá prácticamente, a más del polvo, no tienes nada. Entonces, por ese lado, no se ensucia mucho. Entonces, estos pines que vamos a conocer en el curso, los vamos a manejar, ahí vemos que se empiezan a trabar. Entonces, no sale el pin, porque es de plástico, es un pequeñito. Y mientras el sistema no vea que todo está funcionando, o sea, esa es la ventaja también acá, ¿no? O funciona todo o no funciona nada. Eso es lo bueno. O sea, no como en gasolina, ¿no? Que a ratos como que se atranca, a ratos como que se acelera, ¿no? Acá o funciona o no funciona. Por ese lado también es más fácil el tema, muchas veces del diagnóstico. Ahí está cargando el auto sin problema. No es contigo la cuestión de limpieza de un pequeño pin en el sistema de carga. Habrá casos en los que sí toque bajar toda la batería, que son enormes las baterías. Y tenemos una batería de Soul. Nos tocó bajar por el tema de balance de celdas. Estamos por acá. Este es del Nissan, ¿no? Fíjense, nos dice un estado de carga 94%, pero el estado de salud nos dice apenas 41%. O sea, está a la mitad de vida esa batería, la mitad de salud.
Entonces, obviamente, el vehículo empezaba la carga unos 5 o 10 minutos y cortaba todo. Y cuando dejaba cargar más tiempo, el cliente decía, bueno, el marcador de batería me da el 100%, pero el auto de lo que caminaba 200 kilómetros, ahora camina 60 y me prende la alarma de que le ponga a cargar. Entonces, y el tema de batería, si se fijan en las gráficas del medio y la derecha, la diferencia de voltajes, ¿no? Tenemos baterías o celdas, perdón, de 3.22, tenemos otras de 4.52, es decir, primero desbalanceadas. Segundo, hay celdas que tienen demasiada carga, que están por encima del límite. Entonces la computadora ve eso y empieza a cargar, ve que hay celdas que se sobrepasan de carga y apagan todo. Entonces el cliente se queja, dice, mire, no sé qué pasa con el auto, me daba 200 kilómetros y ahora no llego ni a 60. Entonces, obviamente es por todo este tema, no solo es el sistema de carga, es un conjunto. Por eso nos pusieron el tema de carga al final, para que los estudiantes pues ya conozcan todos los sistemas, dominen toda esta información y al final el sistema de carga donde ya podemos abarcar todo el conocimiento. Ese es nuestro laboratorio de baterías. Trabajamos mucho en níquel metal, obviamente, y en litio. Hay varias formas de hacerlo, de balancear. Hay, hay las BMS que se queman también, dan problemas, se empiezan a quemar. Una falla en BMS, pues obviamente nada entra, nada sale, no cargamos, no entrega energía. Entonces, todo eso es parte de un conjunto. Como les digo, ya el perfil del técnico automotriz debe botarse de pronto, sin temor a equivocarme, a un 70-80% de electrónica, electricidad y electrónica. Antes del caso que les decía, fíjense, son baterías de litio, estas son cilíndricas, entró agua por falla de empaques. Entonces entró agua, obviamente hubo celdas que entraron en cortocircuito, la BMS monitoreó que hay celdas que se están bajando mucho, subiendo mucho de voltaje y por seguridad pues suspende la entrada, el paso de corriente, o sea, ni entra ni sale, o sea, ni el auto ni arranca, o sea, no camina y tampoco me deja cargar. Fíjense acá, esas son celdas que realmente entró demasiada agua y ya empezaron a cortocircuitarse las celdas. Y claro, el cliente dice, miren, no carga. Ya le puse a cargar ahí y sale error. Entonces hay que discernir. No carga por problema de falla en el sistema de carga o no carga porque el sistema tiene un problema adentro y por eso no permite la carga. Entonces todo eso vamos a compartirles. Somos talleres autorizados de esta marca Yema. Decimos que el diagnóstico este es del cargador que lo hicimos acá en el Ecuador y se hecho en Ecuador, ¿no? Como les dije, no es que nosotros lo construimos como tal, sino que diseñamos qué necesitábamos para la carga que el cliente nos pedía, la velocidad de carga que requería y seleccionamos los componentes, obviamente en el exterior, los trajimos, hicimos un par de pruebas, un par de meses y está trabajando hasta ahora sin problema. Y como lo ven, está al aire, está a la intemperie, está mojada inclusive, es a prueba de agua, todo hecho armado en Ecuador, más dicho. Vamos a cambiar el hecho en Ecuador por armado en Ecuador. Pero la idea está, la idea, el conocimiento está, hay que irlo puliendo, hay que irnos preparando y trabajo va a haber, no se preocupen eso de que son libre mantenimiento. Son libre mantenimiento porque no tienen los componentes a los que estamos acostumbrados, pero tienen otros componentes con mejor retribución económica para el técnico, obviamente, que les va a abrir un buen campo de trabajo. ¿Okay? Esos son los famosos vehículos Yema, 100% eléctricos, ese es el taller que les mencionaba. Hacemos todo lo que es mantenimiento preventivo, ciertas revisiones, obviamente PDI, seguimiento de las ventas y bueno, reparaciones grandes no ha habido, más cosas chiquitas como lo mencionaba, de pronto algún pin de carga que no permite, cosas así. O problemas en el domicilio del cliente donde no está bien hecha la conexión eléctrica, no está bien polarizada la conexión, tenemos muchas fugas de corriente en las conexiones, hay regletas de líneas, regletas de neutro ya viejas, oxidadas y todo eso, pues obviamente hace que haya fuga. Y esa fuga detecta la Wallbox y por seguridad obviamente no me permite hacer la carga. Ok, entonces creo que eso es lo que traía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta. Claro, claro, eso sí. Vamos a sumar todos los alumnos de la certificación. La excusa. Sí, ahí me permites un comentario chiquito, verán.
Les cuento como anécdota personal. Por ahí, por el 97, 98, que empezó el boom, se podría decir, de los vehículos de inyección, se hablaba, ¿no? Tenía en ese tiempo contacto con el sindicato de mecánicos, que era parte de ese sindicato en algún tiempo antes de entrar a la universidad y todo. Entonces, pedíamos capacitación y se armaban grupos, ¿no? Para traer gente que nos capacite. Y había muchos compañeros, muchos mecánicos, obviamente mucho mayores que yo en ese tiempo era jovencito. Muchos mecánicos buenos, con talleres enormes, con muchísimos clientes, desaparecieron porque decían, no, es que la electrónica no va a pegar. Decía, un carburador nunca va a ser reemplazado porque en carretera con un playo, un desarmador, yo reparo el auto y lo prendo y sigo mi viaje. Decía, un carro de inyección, que se daña el sensor, se daña el inyector, se daña la computadora, se quedan botados. Decían, no va a pegar. Y mucha gente no se capacitó. Y fíjense dónde estamos ahora. Lo mismo pasó después, en 2012 por ahí, que hablábamos ya, dábamos capacitación también ya, con un poquito más de experiencia, con colegas igual hablábamos de los híbridos y decían, no, los híbridos no van a pegar, aquí las baterías cuestan mucho, se van a dañar, la gente no va a querer, va a devolver los autos. Fíjense en dónde estamos. Y lo mismo me está pasando con muchos colegas ahora con los eléctricos. Dicen, no, es que los eléctricos no van a servir por las baterías, el precio y un montón de cosas van a devolver los autos. Y se está repitiendo. Entonces, como anécdota personal, no cometan esos errores. No cometan esos errores. La gente dice, no, es que no va a pegar. Eso no me gusta, no funciona. Imagínense que muchas fábricas, por no decir todas las fábricas de autos, están ya con los autos eléctricos y tienen fecha final de producción de los vehículos de combustión. Entonces, si esa gente está arriesgando miles de millones de dólares cambiando la tecnología, entonces pónganse la mano al corazón. ¿Ustedes creen que en realidad esto es pasajero? No es pasajero. Entonces, les dejo esa anécdota personal. Es la tercera vez que pasa lo mismo. Que ven una tecnología y piensan que no va a pegar y no se capacitan y se van quedando atrás. Eso es mi comentario. Muchas gracias, güey. Sí, Primero pega dos veces, dicen. O sea, no esperar a que llegue el auto a mi taller y decir, bueno, ahora sí voy a buscar dónde estudio. No, más bien, llega el auto y ya conozco. Tal vez la experiencia no la tenga, pero el conocimiento lo tengo bien cimentado. correcto, Fabián. Qué excelente, qué clase magistral. Muchas gracias a todas las personas que Muchas nos gracias están a viendo. ustedes. Bueno, no queda más que agradecerles el tiempo que nos prestaron las personas que nos ven. Agradecerles al Colegio de Ingenieros de Automotrices de Pichincha, a ti, William, por tomarme en cuenta, a todas las personas que están detrás de toda esta certificación. Un gusto trabajar con ustedes y, bueno, a dar todo de nosotros para poder pasarles toda la experiencia que hemos adquirido en este tiempo, pasarles el conocimiento, les decía alguna vez a los alumnos. La mecánica sí se aprende viendo, pero la electrónica solo se aprende estudiando, no hay otra forma. Así que bienvenidos a las personas que ya se inscribieron, las personas que están con dudas, pues no lo piensen mucho y a todos los demás un abrazo a la distancia, cuídense, por favor, el tema está violento por todo lado, no salgan si no es necesario y quédense en casa. Un gusto. Muchas gracias, una excelente noche y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, una buena noche. Hasta luego. Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha.